tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva presentación de Casa Eyam, escritores y artistas mundiales con su sede en Dublín, ciudad de la literatura declarada por la UNESCO. ¿Y quién les habla? Ada Zagaglia, CEO, Chief Executive Officer de esta casa, tiene el agrado de transmitir desde nada menos que la ciudad de literatura, Dublín, a nuestra Expo Books and Arts, donde en Bruselas, Bélgica, donde se encuentra la otra mitad de nuestro equipo. Y la otra mitad está aquí en Dublín haciendo esta triangulación con México, porque desde México tenemos una invitada especial. Sí, nada menos que María del Refugio, Cookies Sandoval Oliva, presentando su libro Una rosa sin espinas. Pero primero, déjenme saludar a la audiencia, que están todos con nosotros. ¿Desde dónde? Desde Paraguay, desde Chile, desde Brasil, viva México, desde México. Muy bien. Desde Irlanda, Bruselas, Ámsterdam, los nuevos amigos que hicimos en Ámsterdam. Muy bien, siguiéndonos todos. Irlanda también, muy bien, así me gusta que no nos falle. ¿Y de dónde más? De Brasil, de Italia. De Italia nos siguieron durante todo el día. Muy bien, porque en la próxima Expo allá vamos a Milán. Claro que sí. Muy bien, muchas gracias. Muy bienvenidos a todos. Y déjenme contarles un poquito de nuestra querida amiga Cookies Sandoval Oliva. Sí, nosotros le decimos Cookie cariñosamente, porque es nuestra amiga, es nuestra embajadora cultural de Casa Esa. Y esta se llama María del Refugio. Tiene 8 libros publicados. Sí, así es, como escuchan todos ustedes. Y ha participado en más de 40 antologías digitales y físicas, nacionales e internacionales. Es directora del grupo de Facebook Utopía Poética, filial Chihuahua. Embajadora cultural también de distintas ferias virtuales. Embajadora, por supuesto, de nuestra casa. Y también aquí en nuestra casa, un beso enorme, ha concluido los niveles 1 y 2 de literatura y rima. JB, bravo, porque es súper difícil. Y ella realmente lo ha hecho con honores. Así que van todas nuestras felicitaciones y también de la audiencia que se están sumando. Muy bien. Les contamos que ella es presidente del estado de Chihuahua en el Consejo Mundial de Paz. Voluntarios ONU, así es, con número de registro y todos mis queridos amigos. Así es, editorialista también semanal del periódico local. Y escuchen bien, así lo compran y lo siguen. El Sol de Parral y también de la revista Latina NC. Pertenece al Consejo Editorial de la revista virtual Pluma Mágica, voluntaria de salas de lectura, leyendo y construyendo, y dirige el taller literario Sueño de Letras. Y hoy está con nosotros presentando su maravilloso libro, Una rosa sin espinas. Bienvenida, Cookie Sandoval Olivas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por esa calurosa bienvenida. Me encanta porque tus palabras y tu rostro la hacen a uno sentirse bien. Desde el momento que vemos y que entramos aquí a esta sala, sentimos el calor tuyo y de toda la gente que nos sigue. Muchas gracias, que son maravillosos, nos siguen siempre. No faltan a nuestro... Ay, ya me están retando, dice que tenemos que abrir una sala más grande, pero yo siempre les digo, tenemos hasta 250 y teníamos hoy 300 anotados. Entonces a veces se enojan los que quedan afuera. Entonces nos dicen sala más grande, sala más grande. Bueno, vamos a ver el año que viene si se puede una salita más grande. Cookie, hoy a sala llena, saludalos a todos. Ay, muchas gracias por estarnos aquí acompañando. Esta oportunidad y este espacio que nos está brindando Casa Ella a través de Saglalia nos permite a las personas que somos apasionadas de la literatura, de la escritura, poder dar a conocer lo que nosotros hacemos y a la vez conocer lo que hacen todos los demás compañeros.
no hay escritor si no hay lectores. Entonces, gracias por estar aquí escuchándonos, gracias por adquirir nuestras obras y muchas gracias, Adita, por esta invitación tan especial. Un abrazo caluroso de todos nosotros y con mucho cariño también del equipo que ya se está sumando también con sus saluditos. A ver, chicos, muy bien, ahí están los corazones. Muy bien, todos para ti. Ahí está. Cookie, contanos un poquito, ¿cómo nace una rosa sin espinas? Bueno, este fue mi segundo libro y lo publiqué en 2012, pero realmente desde 2009 empezó a germinar la idea. Habla sobre la vida de mi nieta, de Oh, mi primer nieta, o de Grisel Martínez Pérez. Ella, pues nace en unas circunstancias difíciles porque sus padres eran muy jóvenes, tenían 15 y 16 años, de qué tal pena. manera que nosotros nos convertimos en abuelos papás, responsables de su crianza. Y precisamente cuando inicio este libro es porque ella es diagnosticada con un sarcoma sinovial bifásico muy agresivo, un cáncer tremendo que aparece en su vida y que cuando nosotros ingresamos a los hospitales oncológicos nos dimos cuenta de la dimensión de este problema, porque normalmente uno escucha y sabe y es testigo, pero es testigo lejano. Ya cuando lo estás viviendo en familia, en carne propia, es una, es una situación muy, muy diferente. Y yo le pido permiso a ella para, en ese momento tenía sus 8 añitos, para que me permite ir documentando todo lo que sucede ahí dentro del hospital, cómo se van dando los tratamientos, cuál es las situaciones que viven los niños, las reacciones que tienen ante la quimio, cada vez que un niño parte, cómo afecta a todos los demás, porque el hospital se convierte en su segundo hogar. Empiezo a escribirlo y lo termino un año después de que ella fallece. Fue un Ah, proceso difícil, porque muchas veces empezaba a escribir y tenía que suspender porque me ganaba el llanto, me ganaba el dolor, el coraje, la desesperación de decir: "¿Por qué a mí?". Porque generalmente no nos preguntamos por qué nos pasan cosas buenas, sino cuando nos sucede una tragedia, una situación de esta manera, entonces sí preguntamos y cuestionamos, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Sí? ¿O qué hice para merecer esto? Porque creemos que es un castigo del Señor, pero no, definitivamente nosotros vimos ahí en el hospital que hay niños incluso de días de nacidos, de meses, que ya vienen con este problema o que ahí lo desarrollan. Sí, porque, se echa uno la culpa de qué hice mal para que se pudiera enfermar. No la cuidé, no le di somos los nosotros. medicamentos, sí, ajá, No, no, claro, no está en nosotros eso. Es así. ujú. Es así, es así. Qué difícil, realmente, qué situación más difícil, pero pienso que toda esta documentación que has realizado en este libro va a ayudar a muchas familias que estén pasando por estas circunstancias. Ver cómo de alguna manera hacer catarsis también en el libro, en el papel, porque todo ese dolor tiene que salir de nosotros, tiene que expresarse de alguna manera, tiene que salir afuera. Y tú has logrado encontrar el camino a través de este libro. Inclusive es un homenaje a ella y a su lucha también, y a todos los niños que han pasado o están pasando por esta circunstancia. Es tremendo realmente, es muy, 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 muy fuerte. Y, Cookies, y cuando empezaste a escribir este libro, yo calculo que lo primero habrá sido una mezcla de rabia, de bronca, de coraje. ¿Por qué está pasando esto? ¿O por qué le tiene que tocar a las criaturas, no? Siempre cuando, inclusive en las guerras, cuando nosotros vemos las cosas que están pasando, decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué los niños? Y tal vez nos olvidamos de decir, bueno, ellos se van primero porque son angelitos y son llamados primero al lado del Señor, para que no sigan sufriendo más. ¿Te ha pasado muchas veces ese pensamiento? Decir,
muchas personas se han ido primero porque han sido llamados de alguna manera a constituir la armada de ángeles del Señor primero. Sí, Adita, de hecho, las fases del duelo las va viviendo uno cada momento y de distinta manera y en distintos tiempos también. Primeramente, cuando llega la noticia, no la cree uno, está la incredulidad, no, algo está mal, los estudios no están correctos, algo no están haciendo bien y empieza uno en ese peregrinar de andar de un hospital tras otro, repitiendo lo mismo que ya te dijo un oncólogo. Sí, y luego después de que ya ves que eso es una realidad que no la puedes cambiar, te llega la negación. O sea, no, no, no. El coraje, la negociación que entra uno con el Ser Supremo. Si tú me ayudas, yo te prometo que voy a hacer esto y voy a hacer esto otro, pero a cambio quiero que le quites ese dolor, que desaparezcas. Y empieza uno en esa lucha de creer en esos, o de querer esos milagros, pero a la medida de que uno los quiere, que uno los va pidiendo, solicitando, porque nosotros vivimos en 2 años muchísimos milagros a nuestro alrededor y están documentados dentro de este libro, como el caso de que tanta gente se suma a las oraciones, se suma a ayudarte monetariamente, que nos llegó incluso apoyo del extranjero cuando sabían que andábamos buscando em, para los medicamentos, para la quimio, para el catéter que le tenían que poner porque ya sus bracitos no podían. Recibimos todo ese tipo de milagros, pero como no era el que nosotros queríamos, sentíamos todavía ese enojo y esa frustración, ¿no? Mi hija en lo particular, pues ella como madre fue aún más difícil. Ella tuvo un Ah, proceso que dejó de creer en el Todopoderoso. Decía, no es posible que exista un Dios bueno que nos mande, que mande a los niños este dolor. O sea, ¿de qué pero manera? muchas veces nosotros pensamos en eso, Sí. pero nos olvidamos de pensar que posiblemente no sea Dios el que lo mande. Ujú, Entonces nosotros decimos, Dios nos mandó esto, pero sabemos que así como hay fuerzas buenas, hay fuerzas malas. Entonces posiblemente Dios no quiere esto, entonces Dios ¿qué hace? Se lo lleva para que no sufra más. Se lo ujú, lleva antes de que le sigan mandando las fuerzas malas este sufrimiento. Entonces lo ujú, rescata. Y muchas veces ese pensamiento, es difícil llegar a ese pensamiento. Es muy difícil ver otras opciones, porque uno se cierra en el enojo. sí. Uno se cierra- Sí, sí, como te digo, fue ese proceso tan largo y doloroso, pero la niña se encargó de ser la mejor maestra que nosotros pudimos haber tenido, porque luego se encontró refugio en la religión y ella fue la primera que creyó, la primera que abría las Santas Escrituras y que decía, esto me va a ayudar. Ella empezó a tener diálogos cercanos con Dios, empezó a platicar con todos los niños a su alrededor, de que no tuvieran miedo, de que algo bueno iba a venir. Y hasta el último, hasta el final, hasta su último aliento, ella fue la que nos estuvo confortando a nosotros. Se Eso. convirtió, sí, se convirtió en eso, porque tenía sus alabanzas y las estuvo cantando hasta el momento que dijo, ya no puedo con mi vida, ya no puedo seguir adelante. Y eso a nosotros nos llenó de fortaleza porque primeramente no la queríamos soltar por la cuestión Claro. del apego, porque uno piensa que sus fuerzas son más grandes que las que están en el universo, pero ya cuando vimos el dolor tan grande y las situaciones que ella estaba viviendo, de que sus pulmones ya no funcionaban, la metástasis ya había invadido toda su espalda, clamábamos porque descansara lo antes posible ya al lado del Señor. Sí, sí, totalmente, claro. Claro, el descanso, ya mucho, mucho sufrimiento. Porque en realidad nosotros hemos venido a este mundo, como yo siempre digo, es no a sufrir, sino a buscar la felicidad. Y nosotros acá creemos que uno va pasando por distintas vidas.
Ujú. Y a medida que esos años se van acortando, es porque nosotros cada vez estamos más cerca de la meta. Ya hemos logrado perfeccionar lo que vinimos a perfeccionar acá. Hemos conocido otras maneras de dar luz. Entonces, cada vez que vamos aprendiendo, la vida se va acortando. Y posiblemente ella ha aprendido mucho y ha enseñado mucho, como nos has estado contando. Ha enseñado, ha ido acercándolos a la verdad, al Señor. Los ha ido acercando a través de la palabra, ella ha estado predicando inclusive con los niños, ha estado hablando de el Dios Supremo para quienes tengan otras religiones, para el Supremo, para el Creador, para los que tengan otras religiones también. Siempre existe un ser superior, no importa el nombre que le den muchos de acuerdo a su religión, ¿verdad? Ujú. Contanos un poquito eh, cómo comenzaste a, a decir, sí, lo voy a publicar. Voy a publicar este libro, no lo voy a dejar así, voy a tomar la decisión de publicarlo. ¿Cuándo tomaste esa decisión? Desde el primer día que fuimos con el oncólogo, que vimos la cantidad de niños que estaban ahí, que él nos explicó las fases del cáncer, que la niña se encontraba entre la segunda y tercera fase, que podíamos luchar, pero que él veía que era difícil que lográramos conseguir algo, porque el tumor que salió externo era de más de 12 centímetros. Qué Entonces, grande, cuando ya parece así, ya las ramificaciones internas ya están muy extendidas muy y no había ramificado. manera. Sí, no había manera de quitarlo. Fueron varias cirugías las que se le hicieron, cada vez que aparecía otra bolita se volvía a hacer la cirugía, pero ya la última nos decían que había que quitarle, parte del pulmón, porque ya estaba invadido y ya definitivamente decidimos dejar de estarle practicando cirugías. Hubo Recibió como 40 radiaciones. Muchísimo. Sí, mismas que le ocasionaron muchísimos problemas en su salud. Las Ah, quimios eran muy frecuentes. En cuanto volvía a subir un poquito el recuento de los glóbulos, ahí vamos otra vez y otra invasión de quimio. Buscamos muchos medicamentos alternativos. Entonces, todo lo que iba sucediendo, yo traía un cuaderno e iba anotando los datos y las cosas más importantes que yo consideraba. Tomaba fotografías, eh, incluso de las recetas que daba el doctor, de las reacciones que la niña tenía ante tal medicamento, porque había unos medicamentos que la postraban totalmente y otros que de alguna manera podía ella salir más fácil. Entonces teníamos que llevar todo ese control. Yo ah, trabajaba, toda la mañana me estaba en el trabajo y luego me trasladaba ya al hospital para quedarme en la noche con mi hija. Mi hija sí estaba de planta en el hospital y mi esposo se encargó de cuidar a los otros 2 niños que ella tenía. Entonces fue un proceso muy, muy desgarrador, pero que como familia nos unimos y tratamos de apoyarnos y de ayudarnos lo más posible para que la niña viviera pues lo mejor y lo más cómoda posible esos 2 años de su tratamiento. tremendo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Y cuánta lucha también de parte de ustedes para lograr lo mejor, para darle lo mejor. Es realmente, y cuánto sacrificio también de parte de todos, de parte de todos. Ella tiene dos hermanitos más, Sí, ¿Ellos sí, están bien? sí, precisamente cuando le hicieron la primera cirugía, en esos días nació su tercera hermanita. Ah, ah, otro angelito. Bueno, Ujú. y los dos se encuentran bien. Sí. Bien, bueno, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Cookie, sé que tienes unas diapositivas para compartir con todo el público, así que bueno, está habilitado ya el compartir pantalla y si gustas, bueno, puedes comenzar a compartir.
Muy bien. Ahí se ve bien, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Una rosa sin Sin espinas. espinas. Muy bien, pues como ya les comenté, este libro tiene desde el 2012 que salió a la luz. Lo he presentado en diversos escenarios, pero ninguno tan amplio como este, con tanta audiencia que tenemos aquí. Ha sido, ha sido muy doloroso, pero a la vez muy reconfortante, porque como dijo Adita, al capturar el dolor en letras, de alguna manera es una catarsis que uno vive y que va aprendiendo a aceptar lo inevitable, porque todos vamos a vivir esa parte de despedirnos de un ser querido, ya sea más adulto o más menor, como en este caso. Pero el cómo reaccionemos nosotros ante la circunstancia, eso depende exclusivamente de nosotros. Claro que para construir este libro, aparte de todas las anotaciones que tenía, tuve que leer muchísimos, me basé en varios casos que ya se habían publicado antes, vi algunas películas y dentro de todo este escenario que estaba delimitando nuestra vida, pues siempre existió la esperanza de que ella se restableciera. Hasta el final nosotros tuvimos esa ilusión porque no se puede vivir sin esperanza. Eso es parte de lo que a nosotros nos hace salir adelante. Como les mencionaba, me tuve que basar en muchos escritores para encontrar esa luz que todos buscamos dentro de la oscuridad, como la estrella que fue Odette en nuestra vida, un día se nos perdió, así como a Tagore también, que cuando buscó en el firmamento y vio que no estaba esa estrella tan querida, dice, con esa se ha ido mi alegría. Sí, efectivamente, Odette se llevó mucha de nuestra alegría, pero a la vez nos dejó también la alegría de haber compartido con ella, el regalo que Dios nos entregó con su presencia, el que como abuelos nosotros hayamos tenido esa cercanía de poderla criar, de ayudarle y de ser con nuestra hija, pues una muralla de fortaleza. Nosotros estábamos ahí al frente y cuando ella se doblaba, sabíamos que teníamos que seguir adelante porque no es cuestión de dejarla caer, había que seguir luchando y todavía estamos en ese proceso porque de pronto ella vuelve otra vez a sentir el coraje y la desesperación y el enojo, los días de mucha tristeza, cuando se está acercando estos días que aquí en México son muy celebrados, como el Día de Todos los Santos y el Día de los Santos Ángeles, que hay tanta flor, tanta algarabía, tanta recuerdo de nuestros seres queridos que se adelantaron en el camino, ella entra en esa etapa otra vez de desesperación. Y luego llegamos a las navidades, a los cumpleaños, a cuando entran a la escuela, todos los momentos son difíciles. Y yo tengo que estar fuerte para estarle dando ánimos y diciendo, mi hija, si se puede, se te fue tu hija, pero tienes dos más, no puedes dejarte abrumar. Y estamos siempre, constantemente en esa Apoyándose. cuestión, apoyándonos, sí. Y ahorita lo que mencionabas tú, Adita, en de cómo nosotros entre más avanzamos en la vida, pues también vamos retrocediendo en ese tiempo que nos queda, porque no sabemos cuánto es. Decía este gran dramaturgo francés, Pierre Corneille, él decía que cada instante de la vida es un paso hacia la muerte. Nada más que nosotros, pues a veces creemos que si no pensamos en ella, pues esta se va a postergar un poco más, ¿sí? Eh, Aquí hay una fotografía de la familia, de mis hijos y de cómo mi nieta o de Grisel, pues casi creció a la par con mi hijo más pequeño, Mm. ya que se embarazó mi hija estando de 15 años, estaba apenas, había terminado su escuela secundaria cuando sucedió eso, no pudieron funcionar ellos como pareja juntos, cada uno buscó su camino y consiguieron otra pareja, otros hijos, y Odette se quedó con nosotros.
El capítulo número 2 es esa flor en capullo donde menciono todos los primeros años que Odette nos regaló, de cómo su luz brilló sobre nuestro hogar. Ella nos acompañaba a todos lados, a mí siempre me dijo, mamá, hasta que a los 8 años mi hija se muda y se la lleva a vivir con ella. Fue una situación muy difícil porque tuve que Wow. soltarla. Tuve que soltarla y decía, ¿cómo la irá a cuidar bien? El hombre la irá a proteger. Miles de dudas y de detalles que pasaron por mi mente, pero la niña necesitaba estar cerca de su mamá y fue la mejor decisión que pudimos haber tomado ambas, hija y abuela, porque los últimos años ella estuvo cerquita de su hogar nuclear, de su madre, de su padrastro que la vio también como una hija y de sus hermanitos. Entonces, este capítulo 2 pues es de lo que habla y también de que mi hija estaba en ese momento en Estados Unidos, ella de visita con unos familiares cuando se dio cuenta del embarazo. Y allá, como es otro país, con otras leyes, otras costumbres, le ofrecieron en el sanatorio que ella se podía hacer un aborto, porque era menor de edad y no tenía que eh, dar feliz término a su embarazo. Pero como acá en México tenemos otras costumbres, otras tradiciones, pues ella pensó que no era posible hacer eso. Y gracias a Dios no tomó esa decisión. Entonces, pues todavía aquí en México como país estamos muy poco adelantados en ese caso del aborto. Solamente en 3 entidades de 32 estados que existen es legal el aborto. Y eso bajo algunas especificaciones, como que haya alguna malformación, que haya sido producto de una violación y casos así. En el nacimiento de Odette hubo algunos detalles desde el momento que ella llegó al mundo y que nosotros pensamos que pudieran haber sido detonantes de lo que le sucedió después. Claro que esas suposiciones, el doctor nos dijo que no tenía ningún fundamento. Dice, no, es que hoy estamos bien y no sabemos qué sucede en el interior de nuestro cuerpo, que nos se manifieste posteriormente. Ella, en primer lugar, no pudo nacer, no pudo ser parte de un parto normal, porque mi Mm, hija tenía todavía una matriz infantil. Le claro. tuvieron que practicar una cesárea de emergencia. La niña estuvo varios días en la incubadora porque defecó dentro del saco amniótico y hubo alguna contaminación y tuvo problemitas ahí, pero gracias a Dios eso salió adelante. Hago yo algunas apreciaciones también de lo que es la teoría del apego, porque lo viví excesivamente con ella. Yo ya había tenido mis 5 hijos, sabía que no iba a tener más, y esta niña llegó como una bendición a mi vida y me apegué extremadamente a ella y sufrí tremendamente cuando la tuve que soltar, cuando se la tuve que entregar a mi hija y qué no decir cuando pasó todo el proceso de la enfermedad. Y este personaje, Bowley, nos dice que si nosotros no nos apegáramos tanto, tanto hacia las cosas, el sufrimiento sería menor. Pero bueno, eso es lo que nos hace humanos y nos hace emocionales, ¿verdad? De querer y de saber demostrar ese amor, De construir lazos, de y sobre construirlos todo lazos exactamente. afectivos. Claro. Sí, sí. Porque yo entiendo que puedo ser desapegada a lo mejor con las cuestiones materiales, pero ya Claro, cuando no con hablamos los afectos, claro. y Cuando con uno los quiere, afectos, exactamente. no, Y aquí menciono un poquito de esto que fue muy significativo en su vida. Él es el papá de Odette, un papá biológico, pero que estuvo ausente por las situaciones que ya mencioné y que la niña siempre lo añoró a pesar de tener a su abuelo, a su padrastro, a los tíos, figuras varoniles a su alrededor, ella deseaba y añoraba a su padre. Él, por su misma juventud, no,
no valoró quizá lo mucho que la niña lo aclamaba, que lo necesitaba. Cuando estaba en primer año de primaria, aquí está la fotografía, ella me pide que haga una carta para su papá, pero me especifica exactamente qué quiere que diga la carta. Yo hice la redacción, pero ella estaba pequeñita, estamos hablando de 6 años, y le vas a decir que la ponga sobre el refrigerador y que se acuerde que tiene una hija y que cuando yo veo que llegan los papás a recoger a las demás niñas de mi escuela, yo volteo a todos lados esperando encontrarme con su carita. O sea, era un Tremendo, llamado tremendo, tremendo, sí. que desgraciadamente los jóvenes, por su misma inmadurez, muchas veces no dimensionan la falta que hace la figura en los niños, en su crecimiento. Eh, Aquí están algunas imágenes de que en esos capítulos se platica y se habla de los logros que íbamos teniendo como familia y que ella pues fue siempre una parte tan medular. Me acompañaba a la escuela, donde estaba yo estudiando, donde estaba trabajando, incluso la tenía en la guardería de los maestros. Y el capítulo 4 hablo de un remanso de paz porque es antes de que apareciera la enfermedad, de cómo nosotros tuvimos que soltarla, como ya lo dije, pero yo aprendí a que debía de estar en su casa, que debía de crecer con su familia. Y empezamos a tener esa convivencia estrecha de visitarnos muy seguido, de hablarnos, de escribirnos, y pasamos por una etapa de paz. Ella disfrutaba intensamente que la lleváramos al mar. Y como sus papás no podían, porque la situación económica de los jóvenes que están empezando, pues es diferente a cuando uno ya tiene su trabajo, ¿no? Ella me decía, la viejilla pudientilla me va a llevar. Yo era la pudientilla, porque sabía que como fuera, iba a buscar el dinero y la iba a llevar. Y ya después que empiezo a leer a este gran médico hindú, Deepak Chopra, que él habla de todo el poder que tiene la naturaleza en el ser humano, de cómo el mar desde sus inicios nos vuelve otra vez a envolver y a hacernos sentir como parte inherente de lo que estamos viviendo. Incluso yo deseaba tener dinero suficiente para cuando ella se enfermó, poder, poderla transportar al lugar donde él atiende a muchísimos pacientes y que han librado la batalla contra el cáncer, ¿sí? Eh, Y bueno, pues ese capítulo de eso habla. Y aquí llega ya la parte difícil. Los Mm, tiempos huracanados que están en el capítulo 5 en la página 67. Dice, en la medida que mi hija me platicaba el diagnóstico de la niña, yo sentía que odiaba al doctor. ¿Cómo era posible que no viera el sufrimiento que nos estaba causando? En ese momento no entendía que la más brutal de las verdades es mejor que la más bien intencionada mentira, ¿sí? Porque él, después de revisar ya los estudios, dijo, es un proceso muy difícil, no quiero que se hagan muchas ilusiones, esto va a seguir apareciendo, ahorita ya tuvimos una cirugía, pero van a seguir apareciendo, vamos a tratar de combatirlas con la quimio más fuerte que hay, pero ¿cómo fue difícil para nosotros pasar esos primeros momentos? Cuando la niña perdió el cabello, fue otra cosa bien difícil. Ella muy- estaba, sí, estaba en el hospital y que empieza a caerse su cabello. El cómo confortarla, el cómo decirle, mi hija va a volver a crecer, esto va a pasar. No, fue un choque tremendo.
en que ella pasaba y se quedaba mirando la cabeza de todas las personas, decía, es que quiero acariciar ese cabello, quiero tenerlo aquí en mis manitas, el que esconderse, que no quería que nadie la viera, cuando empezaron las pelucas, el daño que le ocasionaban en su cráneo, la desesperación, las veces que las tiraba y luego que iba y la levantaba otra vez. O sea, fueron unos procesos tremendos. En una ocasión llegamos ahí al seguro y se quedó mirando mucho a la chica que estaba de recepcionista, así como tú, Adita, con ese cabello tan hermoso, güero, hermoso, así largo, y se le quedó mirando tanto que la recepcionista sintió eso. Y al otro día donde estábamos internadas, llegó con una peluca larga, así para regalársela. Ah, Ode, te traigo esta peluca porque te gustó mi cabello y quiero que te veas como yo. Entonces, esos milagritos, pues eran tremendos para nosotros porque el sentir que había personas que la apoyaban, que le daban entereza, que le daban motivos para seguir luchando, eso fue algo maravilloso. Nos decían de cualquier medicamento que había en diversas partes de México, inmediatamente íbamos y lo buscábamos. No sé cómo lo hicimos porque nosotros no somos unas personas que tengan una posición económica alta. Sin embargo, como te digo, hubo muchas cuánto personas que nos placer. ayudaron, sí, que nos ayudaron y que pedían un préstamo y me lo daban. Conseguimos un veneno del alacrán azul que solamente se produce en Cuba. No sé si hayas escuchado algo de eso. No, Eh, no, no. y es una isla donde les extraen, al alacrán le extraen ese veneno y con ese se los inyectaban a los niños con cáncer. Y pues allá es un tratamiento que dicen que ha tenido mucho resultado. Nosotros no pudimos llevarla a ella a Cuba porque su papá nunca firmó el pasaporte. Su papá siempre estuvo ausente y no hubo manera. Sin embargo, yo conseguí que un piloto eh, que me trajera desde allá el medicamento y se lo estuvimos aplicando. No funcionó, pero le hicimos la lucha. Nosotros lo intentamos de todas maneras, ¿sí? En esa búsqueda de milagros, cada tratamiento que nos decían así por más inverosímil o increíble que parezca, lo intentábamos. Que vamos a pasarle a través de estos cables que frecuencias y vibras y algo que haga que su sistema se vaya regenerando. Nosotros lo hacíamos, que vamos a buscar unas bebidas, unas infusiones que hay en la sierra, también las conseguíamos y se las traíamos. En una ocasión la llevamos hasta Michoacán y cuando el doctor revisó su expediente, dijo, no trae caso que le hagamos ya nada a la niña. Este es un cáncer Oh, terminal. Nos enojamos terrible. tanto con el doctor, porque nos dijo incluso delante de la niña, o sea, sin Oh, ningún tiento, sin ningún cuidado, él nos cortó las esperanzas así de tajo. Según esto, terrible. él mencionaba, porque después me comuniqué yo con él y él mencionaba que no le gustaba extorsionar a las personas, de estarles vendiendo cosas que no fueran a funcionar. Digo, pero hay maneras de decirlo. No fue la mejor manera que él abordó porque la niña pensaba que se iba a curar, soñaba con Jesús y cada vez que soñaba con él le decía, solo te pido que me des mi salud. Solo te pido que te lleves este cáncer y el de todos los niños que están enfermos ahí en el hospital. Pedía por ella y por los demás niños. Entonces, esa situación pues también queda aquí documentada, ¿verdad? Que fue un viaje para sufrir nada más, que nos desalentó completamente. Terrible. Algo también que vivimos aquí, eh, nos decían de unos animalitos así, negritos, que son como gorgojos, así se llaman.
de esas cosas que son increíbles de creer y que no debiera uno de practicarlas cuando uno sabe cómo es la ciencia, ¿no? O, sin embargo, como con la desesperación, Adita, uno hace cuanta cosa. Uno prueba cualquier cosa. Ah, Sí. te decía, le pones un gorgojito al pan, dejas que el pan esté húmedo y luego que se lo come y le va a pasar. Al otro día le pones 2 y le pones 3 hasta que llegues a 40 y luego vas disminuyendo. Claro que la niña nomás me permitió llegar a 1. Me dijo, cómetelos tú si quieres, a mí no me vas a dar eso. Sí, porque era muy clara, ¿no? Que no, a mí no me vas a dar eso. Aunque me los pongas encerrados en el pan, ya los vi que son negros y que parecen chinchitas así. Lógica, no tenía lógica. Yo cómo podía pensar que iba a entrar y que iba a agarrar las células cancerosas. No, no había nada de lógica, pero la esperanza que teníamos nosotros. En este capítulo, que son ángeles en el cielo, de tantos niños que nos encontramos ahí, que se estrechó una relación ahí muy, muy fuerte, del dolor tan tremendo que vivimos cada vez que veíamos que alguno de ellos partía, ¿sí? De cómo saber que el cáncer infantil es una de las enfermedades más fuertes de aquí de México, no sé del mundo, pero aquí en México está agarrando, eh, quizá porque antes no se sabía mucho, no había mucha investigación al respecto, ¿no? Y decía, pues falleció, no de causa desconocida. Y hoy pues ya se sabe que es un linfoma, que es un mioma, que es o sea, de diferentes nombres que tiene el cáncer, sobre todo ese cáncer que va en la sangre y que llega y les irradia todo su cuerpo y que los niños es difícil que logren salir adelante. Terrible. Y Tristísimo. este capítulo hablamos de los ángeles en la tierra. El otro era los ángeles en el cielo, ¿verdad? En honor a todos los niños que partieron antes. Pero ángeles en la tierra de los médicos. Acudíamos al Seguro Social, que de alguna manera pues nada más teníamos que comprar lo que ahí no había en su momento o los estudios que ahí no nos podían hacer, pero no teníamos que hacer el pago del doctor que lo estaba atendiendo, de las enfermeras, de la hospitalización. Y el conocer esa cara humana de los doctores tan tremendamente buena. ¿Cómo esperábamos a que llegara el doctor, el oncólogo? Con la esperanza de que nos dijera, los estudios ya están bien, vamos avanzando. No importaba qué tan mala se sintiera la niña, en cuanto llegaba el doctor dibujaba la más hermosa sonrisa, lo abrazaba y le decía, ya me puedo ir a mi casa, doctorcito. La ilusión de estar en casa, ¿no? Las enfermeras, de cómo a veces tenían que ponerle su quimio a través del catéter que traía aquí insertado cerca del corazón y que no podían, que en vez de ponerlo le lastimaban, entonces había que acudir a los piecitos, a los brazos, a estas venas, pero con aquel cariño y con aquel cuidado donde muchas veces pude ver yo a las enfermeras llorando cuando veían que los niños sufrían al estarlos atendiendo, porque pues antes de profesionistas son seres humanos, la mayoría de ellos madres o padres de familia que sabían o que saben lo que tienen ahí en su momento. El doctor Sergio, año con año, lleva a los niños de aquí del seguro a un campamento, a un lugar que él tiene especial, lleva a sus enfermeras y a todos aquellos jóvenes que de alguna manera ya entraron a etapa de remisión. Ellos son sus ayudantes. A Odel le tocó ir los 2 años. ¿Cómo disfrutó? Porque tenían juegos organizados, les daban regalos, dormían todos juntos en un lugar grande compartiendo, viajaban en un solo camión. Entonces, ellos son unos ángeles aquí en la tierra porque de alguna manera no solo se preocupan por su bienestar médico,
sobre la salud, sino también por las cuestiones emocionales de los niños. Y en esta parte es una de las más difíciles. Cuando el doctor andaba ya de vacaciones y que nos atendió otra doctora oncóloga que estaba cubriendo sus espacios, llegó un momento que dijo, ya no hay nada más que hacer. Esto está tan avanzado que la niña desde este momento tiene que entrar a cuidados paliativos. La situación se va a ir agravando, va a llegar un momento que ya no pueda eh, caminar, que no pueda tener el control de esfínter, que la respiración incluso vaya a necesitar un aparato especial y ustedes deciden si la quieren tener aquí en el hospital o si se la llevan a la... Pero a partir de aquí, pues hay que buscar un apoyo tanatológico para que los vaya preparando a ustedes y logren despedirse de ella, cerrar el ciclo de la mejor manera. Fue una cuestión tremendamente impactante cuando mi hija le dijo a la niña que ya no había más que hacer. Oh, mamá, es que me voy a curar, Diosito me dijo. Diosito me dijo que me voy a curar, es que ya no hayan los médicos que hacerte, mi vida, y ya no quiero que estés sufriendo tanto. El día que tú te quieras ir, nosotros vamos a estar bien. Eh, recuerdo que estaban aquí en mi casa y yo salí corriendo, me fui corriendo, crucé toda la colonia porque quería estar lo más lejos posible. No podía asimilar, yo me enojé Lo con que estaba ocurriendo, tremendo. sí, Es que sí, es y muy me fuerte, es enojé muy doloroso para todos, para en todo vez de lo que han tenido o hemos tenido que enfrentar esto, es realmente muy, muy doloroso. Uno no quiere estar cerca de tanto dolor, de tanto sufrimiento. No quiere. pero Adita, yo en vez de comprender a mi hija en ese momento, yo decía, ¿por qué le dice? Pero la tanatóloga así nos había recomendado, la niña tiene que saber porque es su vida, aparte de que ella está muy consciente de todo lo que está pasando. Ella nos mencionaba de muchos casos que había visto como tanatóloga ahí en el hospital infantil, de niños que se aferraban a la vida por no dejar a sus papás y llegaban a unos cuadros desgarradores. Entonces, ya, tienen que soltarla, tienen que darle la confianza de que ella pueda volar. Bueno, pues deseaba ir a conocer a Justin Bieber y la llevó mi marido hasta México. Le dijo, vámonos, mija, que veas a tu artista. Deseó ir a Acapulco, la llevamos también, o sea, tratamos en esos 3 meses, solo se sobrevivió después de que se dio fue en octubre y ella falleció en diciembre. Pero tratamos de gozarla y de disfrutarla plenamente. Claro que fui yo mucho más eh, cerrada que mi propia hija. Ella fue más valiente, porque yo todavía donde andábamos, que la llevábamos a pasear, buscaba otros médicos que la vieran. Yo tenía la esperanza de que cambiara ese diagnóstico. Y ella O me de que decía, bueno, apareciera sí, algo nuevo. Ujú. algo Así como, nuevo, sí, claro, así como apareció en un momento la penicilina que salvó a millones de gente, uno dice, bueno, puede ser una droga nueva, algo ajá. nuevo que también, claro, que también pueda salvarla. Sí, pero como te digo, Adita, o sea, los milagros que vivimos fueron tan hermosos que quizá en su momento nosotros no los visualizamos así. Cuando llegamos al Hospital Oncológico de la Ciudad de México, no llevábamos cita, no habíamos apartado nada, nada más llegamos y hace cuenta que Los Ángeles nos abrieron la puerta y llegamos con la directora principal. O sea, una cosa así increíble, porque había unas líneas tremendas de gente esperando y nosotros pasamos.
fue, revisó todo el expediente porque nos lo llevamos a escondidas del seguro. Revisó todo el expediente, nos dijo lo mismo, pero de una manera distinta. Pidió que la niña saliera a conocer y a caminar en lo que ella nos dijo. Y nos dio muchos consejos de cómo ir enfrentando las diversas situaciones que se iban a presentar. La enfermera que estaba ahí nos ofreció incluso su casa si no traíamos dinero para el hotel. O sea, vimos cosas así tan maravillosas que se estaban presentando a nuestro alrededor. Llegamos a un restaurante ahí cerquita del hospital y no sé si llevábamos la angustia plasmada en el rostro porque la señora, la dueña, dijo, permítanme orar por usted. Extendió sus manos y empezó una oración tan fuerte, tan tremenda, sin nosotros decirle nada, pero el hecho de que salimos de ahí cerca del hospital y que tiene que haber visto la cara de dolor que traíamos, ¿no? La carga emocional tan fuerte. Entonces, todo eso trato yo de rescatarlo aquí en el libro, porque cualquier persona que lo lea, si no le ha tocado vivir una situación de esta, pues conoce a un amigo, a un vecino, a alguien que sí lo ha vivido y que de alguna manera tiene que apoyar, tiene que ser esas luces las que le van iluminando y le van encontrando a uno sentido, ¿no? A lo que está pasando. Finalmente, cuando, bueno, aquí está por lo de los cuidados paliativos, ¿no? De que no entiende uno ni siquiera qué es eso. Cuando recién nos leímos la carta que decía que queda al servicio de cuidados paliativos y que venimos a buscar aquí en la ciudad quién nos podía ayudar y que lo que encontramos fue la morfina, que es lo único que podía mitigar un poquito el dolor y tenerla adormecida la mayor parte del tiempo, ya cuando el tumor creció tanto en la espalda que ya estaba desde la parte de arriba hacia abajo y era un dolor así constante. La tos no la dejaba respirar, no la dejaba hablar, eh, no la queríamos ni bañar porque mover su cuerpecito era algo tan difícil. Dolor tremendo, Sí, dolor sí, tremendo, dolor tremendo. tremendo, dolor tremendo. Un angelito, realmente, que haya tenido que pasar por todo esto. Y a lo mejor pensamos nosotros desde acá con el equipo, ha sido enviada, de alguna manera, has sido enviada también, de alguna manera, a hablar de todo esto para que se despierte en las personas un poco de caridad, de misericordia y más amor, que hace tanta falta en el mundo. Porque cuántas personas se apegan a lo material o cuántas personas pierden el tiempo discutiendo por nimiedades cuando lo que hay que hacer es apoyar a los niños, es apoyar a la gente que más necesita. Entonces, yo pienso, junto con nuestro staff, que de alguna manera este libro va a ayudar a muchas personas a despertar de ese mundo donde se encuentran ellos solamente rodeados de lo material y se olvidan lo fundamental, que es el amor hacia el otro. La verdad que nos has dejado a todos un ejemplo y también mucha fortaleza para los que están pasando este momento. A mí me tocó con mi papá y fue muy difícil. Fue un momento que sigue doliendo siempre. Hay, como decía la escritora que estuvo anteriormente con nosotros, hay heridas que no cierran nunca, pero que se puede sobrellevar dando amor a los demás, siendo testimonio ante los demás y nosotros pensamos que tú eres un testimonio de lucha y un testimonio de amor. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Elsa. Sí, Realmente, muchas gracias. La audiencia ha seguido tu relato con mucha atención. Te envían unos mensajitos que si los leo me parece que lloro todo porque son realmente desde el corazón, con muchísimo cariño
realmente. Así que bueno, le agradezco a la audiencia en nombre de Cookie esos mensajitos de mucha fortaleza, de fuerza, de la verdad, de abnegación, de cariño, de misericordia, de respeto que te envían. Así que bueno, muchísimas gracias y realmente admirable, admirable la fortaleza. Y muchas veces nosotros pensamos que los dolores no unen, sin embargo los dolores unen también, porque unen a muchas familias, unen más y cuando, sobre todo en estos momentos tan difíciles, donde hay que estar juntos. Y ustedes han demostrado que la única manera de enfrentar todos estos obstáculos es estando juntos definitivamente. ¿Dónde pueden conseguir el libro? Pregunta la audiencia. Y lo tenemos en Amazon, versión Kindle. Ahí nada más poniendo Una rosa sin espinas y mi nombre, ahí aparece. También lo tengo en versión celular, esa lo podemos hacer llegar a quien así lo desee Muy leer. bien. Le decimos que cualquier cosa se comuniquen contigo, como Cookie Sandoval. En Facebook también te pueden mandar un mensajito para que si desean la versión digital puedan recibirla también. Nosotros no podemos dar al aire teléfonos por razones obvias, Sí, pero sí podemos decirles a la audiencia que se comuniquen contigo a través de Facebook. Ahí. sí, Muy muchas bien. gracias por esta oportunidad. Llegando ya al final, Cookie, de este libro que realmente nos ha partido el corazón y a su vez nos ha dado esperanza de la unión en la familia, del amor hacia los demás. Te voy a pedir que les digas un mensaje. Parece que se congeló Emocionadas en la audiencia y compartiendo también con nosotros muchas personas que han pasado por situaciones similares y los están compartiendo en este momento. Yo no puedo leerlos al aire a todos, pero les agradezco que hayan abierto su corazón de esta manera con todo lo que nos ha compartido. Un mensaje para ellos entonces que me están escuchando. y gracias. Nada más así doy rápidamente lectura a lo que tiene la contraportada del libro. Dice, escribo para no morir, para no olvidar, para que perdure la huella del camino andado y no perder en la frágil línea que separa del pasado del presente el recuerdo de aquello que más se ha amado. Porque con esto, pues queda ya grabado por siempre su historia, que estoy segura que nos va a servir a quien la leamos, porque nos vamos a encontrar, nos vamos a identificar. Muchas gracias a todos. Adita, un abrazo. Muchísimas gracias, Cookie. Este abrazo sostenido, nuestro, mío, de todo el equipo y también de toda la audiencia. Y cuando necesites un oído, un abrazo, sabes que acá los tenés siempre. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Cookie. Y a la audiencia le decimos gracias por seguirnos con esta historia de amor, con esta historia desgarradora, porque realmente es desgarradora, pero que a su vez, a través de esta historia, van a recibir muchos ayuda también. Así que compren el libro, compártanlo. Muchos sí sabemos que se van a sentir identificados con esta historia, pero queremos que sepan que no están solos. También hay muchas personas que han pasado o hemos pasado por situaciones similares y sabemos que la vida es una bendición y hay que seguir teniendo esperanza y hay que seguir teniendo fe y mucho amor. Muchas gracias a todos. Nuevamente, muchas gracias, Cookie, desde el corazón. Y bueno, te queremos mucho y sabés que te abrazamos fuerte. Muchas gracias.